Ok, bueno, pues buenas tardes a todos, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa tarde, símbolo de la misericordia de Dios, visto los recientes eventos con respecto a lo que ha pasado con esos brothers de la luz del mundo y con todas las acusaciones que se han hecho. El día de hoy yo traigo un tema que yo creo que a todos nos va a hacer reflexionar y nos va a sacar de la zona de confort que muchas veces hemos tenido, y es el juzgar a las demás personas. Pero la palabra de Dios no habla de no juzgar, sino de no levantar falso testimonio y de no hablar de algo en lo que no estamos seguros, que son simples suposiciones. El día de hoy, si usted se queda a mirar este video, se va a dar cuenta de que vamos a cuestionar el Evangelio del Señor, y que usted se va a dar cuenta cómo las enseñanzas de la palabra de Dios son unas, pero que nos deja un mensaje más allá de lo que el razonamiento nos da a leer simplemente la palabra de Dios. El levantar un juicio, el juzgar, muchas veces trae una consecuencia, y cuando hablamos de juzgar, no hablamos de juzgar espiritualmente, porque nosotros no tenemos ningún poder sobre los demás para condenarlos, ya sea al cielo o al infierno. No lo podemos hacer, pero mire cómo suceden las cosas, que sí tenemos un poder nosotros para saber cuando algo está bien y cuando algo está mal. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 24, dice que juzguemos, pero con justo juicio. Sí juzgar, dice, sí juzguen, pero con justo juicio. ¿Se acuerda que el Señor dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados? El Señor dice, con la misericordia que quiere ser tratado, trate a los demás. No dice quédese callado, no diga nada y deje que la gente haga lo que le venga en gana. Precisamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante, Jesucristo es atacado por los fariseos y por los escribas, por los maestros de la ley. Y es acorralado a tal punto que le ponen una prueba en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Le ponen una prueba en la que aquel que dijo que era el Mesías, que venía del cielo, que venía de Dios, tiene que resolver un problema para dar fe y claridad de que Él es el Hijo de Dios. Y le ponen una prueba terrenal, retando a su sabiduría siendo Dios. Y le traen a una mujer adúltera, para ver qué es lo que hace él, cómo resuelve el problema. Él dice que él sabe lo que es la ley, vivir bajo la ley, que él viene de Dios, que él conoce las escrituras, que todo por él fue hecho. Pues los fariseos en esta ocasión lo ponen a prueba para ver si es verdad que él es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, aquel que dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El día de hoy yo le quiero poner a usted lo que es el Evangelio, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, y vamos a cuestionar el Evangelio para que usted se dé cuenta por qué sí debemos juzgar, por qué no debemos juzgar. Mire lo que dice aquí. Dice así: Jesús, por su parte, se fue al monte de los olivos. Al amanecer, estaba yo nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él y él enseñaba, él se sentaba para enseñarles. Escuche, oído al tambor. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron, escuche, la prueba para el maestro. Los fariseos y los maestros de la ley lo ponen a prueba. Y le dijeron, maestro, esta mujer es adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Qué dices tú? Lo quieren condenar no por lo que él hace, por los milagros, sino por lo que él dice. La palabra de Dios les cala y no lo quieren escuchar, pero lo ponen a prueba, quieren que él hable para condenarlo. La ley de Moisés dice que tiene que morir a pedradas, en este caso. Pero ¿qué dices tú? ¿Estás por encima de la ley?
Escuchen, le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, ojo, oído el tambor, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra, subraye, que arroje la primera piedra. El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ninguno te ha condenado. Ella contestó: ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y en adelante no vuelvas a pecar. Ahora yo le pregunto, el mensaje que nos viene a dar la palabra de Dios viene a decir que por más mal que usted haya hecho, por más adúltero que sea, el Señor tiene misericordia de usted y que lejos de juzgarlo, como Él lo ama tanto, lo arropa, lo cuida, lejos de condenarlo, Él le ayuda. Porque se supone que esta mujer está arrepentida, no lo dice el texto, pero se supone que al ya estar a punto de la muerte, el Señor tiene misericordia de ella. Ese es el mensaje y muchos lo utilizan. Y cuando alguien te dice que estás mal, para defenderte como buen biblista dices: pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O aquel que podía condenarme, resulta que en lugar de juzgarme, me defendió. Decimos los que no queremos escuchar la palabra de Dios. Pero vamos a ver por qué Jesús no condena a la mujer. ¿Por qué no la hace matar a pedradas si esa es la ley? ¿Cuál es la verdadera intención? ¿Qué es lo que pasa? Yo le pido a usted que lea San Juan capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante, para que usted vea cómo Jesús ya andaba emproblemado con los fariseos, con los escribas, maestros de la ley, que querían ponerlo a prueba, que lo querían encarcelar, que habían mandado unos soldados a que los apresaran, y ellos se quedaron como estáticos, como no supieron qué hacer. Se quedaron frisados, congelados, y llegaron con los escribas y le dijeron: nunca habíamos visto a alguien hacer lo que hace él, o hablar con la autoridad con la que habla él. Por eso es que en el capítulo 8 de San Juan le ponen una trampa a ese Mesías para ver si es Dios. Y le traen a una mujer, pero le traen solo a la mujer. Esa mujer dice que fue sorprendida en adulterio. Ahora vamos a ver por qué Jesús no la condena. No sé si usted me entienda, y yo le voy a mostrar una aparente solución a este interrogante. Es opinión personal y le voy a decir por qué no la condena, y no es por misericordia. Vamos a ver, ellos le citan a Jesús, le dice, en un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices? Vamos a ver lo que dice la ley de Moisés y nos vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. Miren lo que decía la ley. La ley era clara. Dice así: si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, así dice, si se sorprende a un hombre con una mujer casada, morirán los dos. ¿Cuántos le llevaron a Jesús? Una mujer. Pero aquí dice que si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Así harás desaparecer el mal de Israel. Si una mujer está comprometida en matrimonio a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los dos, dice, llevarán a los dos, no a una, sino a los dos, dice, y los apedrearán hasta que mueran.
La joven porque no gritó y no pidió ayuda, estando en la ciudad. Y el hombre porque deshonró a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal del medio de ti. Ahora pregunto, si fue sorprendida la mujer en adulterio, ¿por qué solo llevaron a la mujer y no al hombre? ¿Qué pasó con el hombre? ¿Dónde fue sorprendida? ¿Quién la encontró? La ley era clara. Para que haya adulterio, tenía que haber hombre y mujer. Pero solo llevaron a la mujer. ¿Será que se la inventaron? En la costumbre judía podemos ver nosotros que la mujer era reducida a nada. La mujer era como un objeto simplemente. Los que contaban eran los hombres. De hecho, por ejemplo, mandamientos como no cometerás adulterio era únicamente para las mujeres, porque el hombre podía tener cuantas mujeres pudiera mantener. Ahí está el caso de David, de Salomón, de Abraham. Tenían mujeres, bastantes, pero las mujeres no pueden tener varios hombres. La mujer era reducida a nada, a nada. Entonces aquí miramos que simplemente le traen a una sola mujer, simplemente la mujer, y no le traen más. El hombre no está. Pero para ser efectiva la ley, tenía que ser hombre y mujer, los dos. Pero en este caso solo le traen a la mujer. ¿Sabrá Dios de dónde la habrán sacado? ¿Cómo la obligaron a la mujer para llevarla ante Jesús? Ahora, quiero que usted escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, vamos a pasar otra vez a San Juan, capítulo 8, para ver qué es lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra. Se inclinó y siguió escribiendo en el suelo. Ahora, vamos a ver, dice, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esto no quiere decir, podemos tomarlo de esta manera. ¿Usted también tiene pecado? ¿Cómo va usted a hablar mal de los demás si usted también es un pecador? Así lo podemos tomar nosotros porque es lo que dice la palabra de Dios. Quiere decir, ¿cómo va a hablar un ratero de robar si es igual un ratero, un delincuente? ¿Cómo va a hablar un violador de que no violen si también viola? Eso lo podemos ver y es clarísimo. Es clarísimo que todos somos pecadores. Pero hoy yo le quiero dar una opción más del por qué Jesús le está diciendo el que esté libre de pecado, que tire, que lance la primera piedra. Se la voy a cambiar para que usted vea que no se refiere precisamente a que él también tiene pecado y por eso no puede tirar la piedra. Ahora le voy a decir de qué está hablando. Vamos a ir a Deuteronomio. Jesucristo está hablando de la ley. Deuteronomio capítulo 17, versículo 7. Fíjese lo que le está diciendo, cómo era la ley. Y aquí están teniendo una plática jurídica de ley, no algo espiritual. Nosotros tomamos lo espiritual, pero aquí Jesucristo, como conoce la ley, está hablando con ellos con respecto a la ley. El que esté libre de pecado, que él tire la primera piedra. Y dice que los primeros que se fueron, se comenzaron los más ancianos, son los que se fueron primero al escuchar lo que dijo Jesús. Jesús lo que les estaba diciendo ahí es, son ustedes igual de pecadores que ella, ustedes no son ningunos santos, pero también está la opción 2. Escuchen, que es la opción jurídica en la que él les cita la ley y con la misma ley los desarma. Mire lo que dice aquí. La mano de los testigos, escuchen, la mano de los testigos será la primera en tirar piedras para matarlo. La mano de los testigos son los primeros que tienen que tirar la piedra. La mano de los testigos. ¿Y dónde estaban los testigos? No había testigos, solo agarraron una mujer de por ahí. Y dice aquí, la mano de los testigos será la primera en tirar piedras para matarlo.
Después todo el pueblo la apedreará. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Entonces cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Jesús dice, el que haya sido el testigo, que miró a esta mujer con otro hombre cometiendo adulterio, que tire la primera piedra. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Solo los que estaban ahí tendiendo la trampa saben que Jesús se refiere, el que los haya encontrado en adulterio, el hombre con la mujer, como dice la ley de Moisés, que tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios, dice en San Juan capítulo 8, versículo 9, dice, al oír estas palabras, se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos, hasta que quedó Jesús solo con la mujer que seguía de pie ante él. ¿Por qué será que se comenzaron a ir los más ancianos primero? ¿Será que ellos conocían la ley? Y ellos reconocían que estaban quebrantando la ley al juzgar a una persona, condenar a una persona a muerte que no era culpable, que simplemente la agarraron para ponerle trampas a Jesús y poderlo encarcelar por lo que él hablaba y decía. ¿Será que ellos estaban brincando la ley? ¿Será que ellos lo único que querían era ponerle una trampa al Mesías? Y miren lo que dice la palabra de Dios, que la mano de los testigos va a ser la primera en lanzar la piedra para matarlos. Pero no había testigos. Y después de ahí todo el pueblo aprenderá de ellos y los apedreará para hasta matarlos, hasta quitarles la vida. Y así se erradicará el pueblo del medio de ti, el mal del medio de ustedes, dice el Señor. Eso es precisamente lo que pasa muchas veces, que la gente malentiende el decir las cosas como se tienen que decir, pero que haya pruebas. A decirlas solo porque alguien me dijo, solo porque alguien platicó. A mí me dijeron que esa mujer es una prostituta. Hay que apedrearla. ¿Y tú lo miraste? No, yo no lo miré. ¿Quién lo dice? Uy, lo dijo una persona que dice que él la sorprendió. ¿Y dónde están los testigos? No hay testigos. Entonces no puedes hablar, cállate el pico. No puedes hablar de algo que no sabes, que desconoces. Fue lo que pasó precisamente aquí en esta historia, en este pasaje del Evangelio de San Juan, en el que la mujer llega hasta Jesús. Y nosotros, al leer superficialmente, decimos, llegó ante Dios, Dios la perdonó a pesar de haber sido una pecadora. Dios nos ama tanto que nos perdona todos los pecados. Eso es lo primero que nos queda del Evangelio. Que no juzguemos para no ser juzgados, que no condenemos para no ser condenados. Pero una vez que nos metemos más a fondo, nos damos cuenta de los trinquetes y de todos los problemas que se estaban armando con el pueblo a causa de los chismes que traían los fariseos y los maestros de la ley. En ningún momento nos viene a decir el Señor, cállese, si usted sabe algo, no diga nada, porque eso es juzgar. Eso no es así. Esa es una mala interpretación que se ha metido dentro de los ministerios de la iglesia. Pero según la palabra de Dios, es todo lo contrario. Aquí nos viene a decir a nosotros que el Señor sí quiere que juzguemos lo terrenal, pero con justo juicio. Si usted se va a San Juan, como le decía, San Juan capítulo 7, versículo 24, dice, no juzguen por las apariencias, sino que juzguen lo que es justo, no las apariencias, lo que usted cree, lo que usted se imagina. Ese muchacho se mira que es un marihuano, mira cómo se viste, se mira que es un holgazán. Usted está juzgando las apariencias, es lo que dice el Señor. No juzgue las apariencias, sino que juzgue lo que es justo. Esa es enseñanza de Jesucristo, juzgar lo que es justo, no quédese callado. Y si usted dice que a una persona está robando, cuando usted sabe que está robando, tiene pruebas
y se queda callado y no dice nada, entonces usted no sabe lo que es juzgar y lo que no es juzgar. Entonces, en este pasaje del Evangelio nos damos cuenta que el Señor efectivamente y aparentemente no juzga a la mujer porque ella no era culpable. También nos damos cuenta que el Señor conocía perfectamente la ley. Entonces, aquí, como dice la hermana, sí, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, quiere decir, si usted fue testigo, si usted los miró, si usted sabe que es verdad, puede hablar. Si no, cállese el pico. Hay veces que matamos a personas no a pedradas, sino hablando mal de ellas les hacemos una mala reputación. Y como decía ya Deuteronomio 17:7, la mano de los testigos será la primera en tirar la primera piedra y después el pueblo aprenderá de ellos. ¿Qué quiere decir? Que si usted no es testigo para poder tirar esa piedra, no es que usted sea pecador o no sea pecador. Si usted no se dio cuenta, si usted no miró, pero usted quiere arrojar la primera piedra, al inventar un chisme, créame que la gente, el pueblo va a aprender de usted. Si es solo un chisme y todos le van a caer a pedradas a esa persona, a esa mujer. Como les dije, podemos tomar dos enseñanzas. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, todos somos pecadores, cállese el pico, que nadie hable nada y nadie diga nada. La siguiente es juzgar con justo juicio. Si la persona cometió un delito o un pecado grave y usted se dio cuenta, usted se lo puede decir. No de una manera para exponerlo, pero sí con amor, y eso no es juzgar. El Señor dice que aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra, es usted está seguro de lo que ha pasado, de lo que es. No ande inventando chismes, pero tampoco tenga miedo a decir la verdad, porque el Señor en San Juan 7:24 dice perfectamente así: juzguen con justo juicio, no juzguen las apariencias. Así se los dice para que la gente sepa. Entonces, ¿la mujer era adúltera o no era adúltera? Se lo dejo a usted, a que usted analice los textos y que usted diga si era adúltera o no era adúltera. Si era adúltera y el Señor la perdonó. O no era adúltera. Eso se lo inventaron los fariseos y los maestros de la ley para poner a prueba al Señor. Y según de acuerdo con la ley, decía que para poder ser juzgada, porque ya la traían, ya le iban a apedrear. Si Jesús dice sí, en ese rato la apedrean. Pero si Jesús dice que sí, él iba a condenar a un inocente. Porque la ley exigía, de acuerdo a Deuteronomio 22:22, que para poder ser juzgada y muerta a pedradas, tenían que traer a los dos, al hombre y a la mujer. Y aquí solo se nombra a la mujer. ¿Dónde está el hombre? ¿Será que el hombre no era tan débil y tan tonto o tan poca cosa como para agarrarlo del montón y aventarlo al ruedo para apedrearlo? A un hombre se le respetaba más. Es por eso que en aquellos tiempos una mujer no podía quedar viuda, porque entonces si quedaba viuda, se tenía que quedar en la casa de su suegro o se tenía que regresar a la casa de sus papás, pero siempre tenía que haber un hombre que la protegiera, que la respaldara ante la sociedad. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta nosotros que si cuestionamos el Evangelio, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Es decir, por ejemplo, dice el Evangelio en el capítulo 7, dice, como ellos insistían en preguntarle, se enderezó. Mire cómo usted puede cuestionar el Evangelio para sacar una respuesta, y dice así: como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: aquel que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Le pregunto, fácil, saque la conclusión. Si Jesús podía escribir en el suelo, ¿de qué era el suelo? ¿Cemento? ¿Piedra? ¿Tierra? ¿Arena? ¿Usted puede escribir sobre el cemento con un dedo?
¿Puede escribir usted sobre la arena? Probablemente sí. Ahora nos damos cuenta que el suelo probablemente era arena o algún tipo de material que era muy fácil escribir sobre ella. Entonces, poco a poco, nosotros nos vamos dando cuenta que si interrogamos, hay otras respuestas. Más allá de lo que muchas veces creemos o creemos entender de la palabra de Dios. Espero que a todos les sirva. Dice Norma Sánchez, muchos nos dejamos llevar por las apariencias y de ahí sacamos conclusiones que ya luego venimos siendo más pecadores que los que llegamos o imaginamos ver en las personas. Al juzgar por lo que vemos, también estamos cometiendo pecado. Sí, claro, por eso dice el Señor, no juzguen las apariencias, sino que juzguen lo que por lo justo, lo que es justo, con justo juicio, no por las apariencias. Entonces el Señor no condena decir las cosas como tienen que ser. No, mucha gente al escuchar algo o al mirar algo dice, no le diga nada, no juzgue, hermano, nosotros también somos pecadores. El Evangelio no se trata de que todos somos pecadores, porque si estamos hablando de eso, entonces nos tenemos que callar todos, incluyendo a los sacerdotes, incluyendo al mismísimo Papa. Todos somos pecadores. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores. A partir de primera de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice que todos somos pecadores. En Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice que todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y dice que también carga el peso de su propia debilidad. Por eso tiene que ofrecer pecados por sus pecados, sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Entonces, creo que no va por ahí, porque de ser pecadores, pues creo que todos lo somos. En ese caso, un sacerdote no tendría derecho a dar una homilía, o de regañar o llamarle la atención a otros, porque es tan pecador como usted. Creo que más bien va al hablar de juzgar, como lo dice, parece que era segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a ver quién es el único que puede juzgar. Mire, fíjese lo que dice aquí. ¿Quién es el que juzga de una manera espiritual y nosotros de manera terrenal? Dice, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Pero ¿quién es el juez de vivos y muertos? Pues Jesús. Aquí dice la palabra de Dios que es Jesús, Él es el juez. Pero nosotros tenemos que juzgar, a diario juzgamos, es de rigor, no para condenar, pero sí para sacar una conclusión con respecto a algo. Por eso le digo, no va tanto por juzgar a condenar, no va tanto por, no digo nada porque todos somos pecadores y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Necesitaríamos ser todos santos, pero no es así. Va más por hacer las cosas correctamente, no levantar un falso testimonio, el no guiarnos por las apariencias, el saber que Dios es justo y como Él es justo, también serlo nosotros. Así como usted quiere ser tratado, así trate a los demás. Va más por ahí. Muchas veces por eso es que se cometen muchos atropellos, porque la gente se queda callada. No juzgues y no serás juzgado. Saca primero la viga de tu ojo para que puedas sacar la pelusa de tu hermano. Y la gente dice, es que eso quiere decir que entonces yo no puedo decir nada. Eso no es así. Eso no es así. Quiere decir, usted si anda de ratero y quiere juzgar a los rateros. De eso se trata el Evangelio. Se trata de que todos somos pecadores, pero incluso aquí en la tierra hay hombres que nos pueden llamar la atención, que nos pueden guiar por el camino, que nos representan ante las cosas de Dios, como son los sacerdotes, y que nosotros tenemos que saber lo que es juzgar para poder dirigirnos en el camino de Dios. Hay juicios evaluativos para saber cómo es una persona. Ya lo he dicho otras veces. Para usted saber si una persona es buena persona,
usted lo está juzgando, lo va a juzgar. Por ejemplo, si pongo aquí como ejemplo a una persona, bueno, voy a poner a Petronilo. Si yo lo pongo a Petronilo, ¿cómo es Petronilo? Y si alguien me pregunta, oye, ¿conoces a Petronilo? ¿Qué piensas de él? ¿Cómo es él? Voy a decir, es un holgazán, siempre llega tarde, fuma mucho aquí dentro del lugar donde estamos, nunca va a la iglesia, es una persona que siempre llega tarde al trabajo, que es muy conflictivo, que es una persona muy mal hablada, que no es educado, que no es servicial. Ya lo juzgué y di una opinión negativa. Pero para la gente, aparentemente eso es juzgar. Hablar mal del prójimo solo es juzgar. Pero también juzgar con un juicio evaluativo es para sacar una opinión positiva también. ¿Cómo es Petronilo? Es una persona muy educada, una persona muy servicial, que siempre llega bien, es un cristiano católico de hueso colorado, siempre está en el Santísimo, una persona de rosario, es una persona muy educada, que habla bien, muy servicial, muy trabajador, llega a tiempo, no tiene problemas con los demás. También lo juzgué, pero para sacar una opinión positiva. Por alguna razón la gente solamente agarra juzgar para lo negativo y para lo positivo no sé cómo le digan. Halagos, me imagino. Pero usted tuvo que juzgar. Usted tiene que juzgar un champú para ver si le sirve. Tiene que hacer un juicio evaluativo. Lo compara con otro, se lo pone, uy, me dejó el pelo enredado, me lo dejó muy reseco. Juzgó el producto. Esto no quiere decir que es malo, sino que se dio cuenta de lo que no estaba bien. Juzga la comida de los restaurantes, los amigos, todo juzgamos, pero no es de ese juicio del que está hablando el Señor. Pero desgraciadamente sí es el que confunde la gente muchas veces. El cristiano confunde y prefiere mejor quedarse callado, porque como no ha sacado la viga de su ojo, ¿cómo va a sacarle la pelusa? O mejor no le dice nada a su hermano y se queda callado, porque para él no juzguen y no serán juzgados. Él está esperando que venga un ángel o un santo, que venga San Pablo y le explique el evangelio, porque todos los demás somos unos pecadorzotes. Y está totalmente equivocado. A ver, vamos a ver. Bueno, pues creo que tenemos que ser un poco más objetivos. Espero que ustedes saquen sus propias conclusiones con respecto a la mujer, esta mujer adúltera, que aparentemente era adúltera, pero que ante los textos de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 7 en adelante, o Deuteronomio 22, dice que no era así, que para ser juzgada tenía que beber dos personas, hombre, mujer. A Jesús solo le llevan uno, a la mujer. ¿Dónde está el hombre? La ley de Moisés marcaba estrictamente que tenían que ser sorprendidos en adulterio dos, no solo la mujer. Y los que tenían que ser enjuiciados eran dos, hombre, mujer. Así erradicarás el mal de en medio de ustedes. Deuteronomio capítulo 17, versículo 7 dice que la mano de los primeros testigos será la primera en tirar la piedra y después el pueblo la seguirá. ¿Por qué nadie se anima? ¿Por qué nadie se anima a tirarle la piedra? No es porque ellos también tienen pecados, porque eso se queda callado y nadie lo sabe, es un acto de conciencia, sino porque ninguno fue testigo de lo que ahí pasó. Ninguno. Probablemente la agarraron de por ahí, probablemente no. Hay muchas enseñanzas que da la palabra de Dios en el Evangelio, pero lo que sí es claro es lo que dice el Señor en San Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguen por las apariencias. Aparentemente esta mujer era adúltera. Algunos planearon, otros siguieron a los fariseos y a los maestros de la ley. Llegaron ante Jesús para quererla apedrear. Jesús, al ser el Mesías, al ser Dios mismo, él sabe que esa mujer probablemente no es adúltera, que probablemente la trajeron a fuerzas, amenazada. ¿Cómo va el Señor siendo justo, un juez justo? Lo que dice en segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, siendo el juez de vivos y muertos, siendo un justo juez, ¿cómo va a condenar a una mujer que la trajeron a la fuerza? Que no hubo un adúltero, más solamente una adúltera. ¿Acaso estaba adulterando consigo misma? Ojo, hay que ponernos pilas y no juzgar,
por las apariencias, o nosotros podríamos ser parte de los fariseos y de los maestros de la ley que estábamos listos a que Jesús dijera algo para apedrearla, a que Jesús lo aceptara. Fíjese cómo son una prueba difícil. Si dice que sí, la apedrean y la matan, pero probablemente también apresan a Jesús por haber dado una orden conociendo la ley. Si dice que no, el Señor da una prueba de que Él es Dios, de que Él conoce la ley y que Él es un Dios de misericordia. Dice aquí, para juzgar y condenar solo Dios, pero nosotros como ser humano solo nos queda acercarnos a una persona, como los sacerdotes de Dios Altísimo, que han tratado de llevar una vida santa. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que comparta este video, esta enseñanza, y que nos acompañen cada que puedan aquí a su canal, aquí a Javier Morales, para seguir escudriñando la palabra de Dios y llevar temas que realmente son importantes en la vida de un cristiano. Muchas personas pues prefieren otras cosas como televisión, como estar en el Facebook, nada solo para perder el tiempo, para el ocio, pero sabemos que podemos utilizar el tiempo para escudriñar la palabra de Dios de una manera hermosa, de una manera nutritiva y sobre todo con una enseñanza grande y rica. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Quiero mandar un saludo a todos los que están conectados en este momento. Saludo para Jaycee Moreno y para todos los que están aquí. Muchísimas gracias. Yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.